Un cordial saludo a todos y todas las estudiantes del curso de Psicología Política. Como tutora de su curso quiero dejarles este videito de recomendación de esta fase que está a punto de cerrarse para que ustedes tengan presente y puedan hacer ajustes de ser necesario. Bien, como ya lo sabemos, pues nosotros tenemos ahorita que hacer dos lecturas y a partir de esas dos lecturas extraer tres características de lo que es el sujeto político, la subjetividad política, la socialización política, bueno, todos estos términos que nosotros ya conocemos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, quiero hacerles unas pequeñas definiciones como para ayudarlos a centrar en lo que ustedes han leído y que de esta manera puedan ustedes avanzar pues, en su trabajo. Lo primero, pues ya sabemos que cuando hablamos de subjetividad estamos pensando que es un concepto, digamos que por un lado encierra lo que es el sujeto individual, es decir, la persona o la experiencia que tenemos todos los seres humanos de manera individual, que está marcado pues por nuestra historia personal, por nuestras experiencias de vida que son particulares, por esas prácticas también en las cuales nosotros nos vemos inmersos de acuerdo a los contextos en donde nosotros nos movemos y se desarrollan justamente esas historias y esas experiencias personales y por el conjunto de decisiones que nosotros vamos tomando a lo largo de nuestras vidas. Por otro lado, encontramos también el concepto de sujeto social, que es esta posibilidad que tenemos los sujetos individuales de construir con otros, ¿cierto? O de hacernos con otros en la medida en que interactuamos con esos otros y vamos generando también posibilidades de ser en el mundo, ¿no? Esa parte nuestra que se va encontrando con esos otros que están externos a mí. Esto es construido a través del lenguaje, es decir, nosotros tenemos estas posibilidades de comunicarnos a través de símbolos, a través de significados y de sentidos que se van generando a través del lenguaje y es este el mediador o el canal que nos permite pues comprendernos entre unos y otros, pero también construirnos a nosotros mismos, ¿no? Es un proceso que se entiende de adentro hacia afuera, es decir, entendemos que nuestras comprensiones y la manera como vemos el mundo va a incidir en la manera como actuamos y lo que damos hacia los otros, ¿no? Hacia los demás, hacia el medio ambiente, pero asimismo también nosotros de afuera pues vamos extrayendo a partir de las experiencias, a partir de la comprensión mediada por el lenguaje, vamos entendiendo y también vamos impactando esa construcción del mundo que nos rodea, ¿no? Y hay una apuesta subjetiva que es identitaria, es decir, en esta construcción de sujetos sociales nosotros estamos permanentemente cuestionando y asumiendo quiénes somos dependiendo de los grupos en donde nosotros nos movamos, con quien nosotros estemos, digamos, interactuando. Y esta pues es una construcción de identidad que no es acabada ni única, ¿cierto? Sino que podemos construir varias identidades que van cambiando a lo largo de la historia, de nuestra historia. Entonces, en resumen, esta construcción del sujeto, de la subjetividad, del sujeto individual, del sujeto social, pues es una construcción dialógica, ¿cierto? Es decir, está en permanente interacción y por lo tanto va generando reciprocidad también e impacto en doble vía entre lo individual y lo que se considera como colectivo. En resumen, entonces se dice que la subjetividad es un proceso por el cual uno mismo y sus acciones se convierten en objeto de observación a partir de examinar y comprender cómo las narrativas estructuran las propias experiencias y cómo nuestras experiencias estructuran nuestras narrativas, ¿cierto? Un poco lo que les mencionaba acerca del lenguaje como el mediador en esta construcción entre yo, entre lo que soy yo como individuo, y la interacción en relación con el mundo a través justamente de ese lenguaje, y lo que ayuda a significar y a definirme a mí mismo como un sujeto, pues es la narración, ¿cierto? Lo que vamos diciendo acerca de nosotros mismos. De ahí entonces se construye la subjetividad política, que es esta posibilidad que tenemos todos los seres humanos de reconocer que nuestras acciones son nuestras y que tenemos una
libertad, digamos, para tomar decisiones, actuar en función de lo que nosotros pensamos y con ello pues cambiar o impactar nuestro medio y nuestros contextos, ¿no? Esta subjetividad política está mediada por la socialización política, que es esta área de la socialización. Todos sabemos que nosotros desde pequeños estamos sujetos justamente a, porque estamos inmersos en mundos sociales y somos seres sociales por naturaleza, estamos expuestos a diferentes formas de socialización. Así que la socialización política es una de estas áreas de socialización donde se edifican actitudes, ideologías y comportamientos individuales y colectivos en relación con la vida común, con la participación ciudadana y con la posición frente a escenarios públicos del país. Y aquí es una cosa muy importante de tener en cuenta porque cuando hablamos de socialización política justamente nos estamos poniendo en esta esfera de lo político, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer qué es lo que sucede en nuestro entorno, donde se hallan las estructuras de poder, por ejemplo, los actores que ostentan el poder, cuáles son esas fuentes de opresión o de desigualdad que a veces se imponen en nuestra sociedad y a partir de esa conciencia poder tomar decisiones e incidir, ¿cierto? Eso es lo que hace que nosotros seamos sujetos políticos, que asumamos un rol como ciudadanos, es decir, que entendemos nuestros derechos y nuestros deberes y que tenemos la posibilidad de actuar para mejorar o cambiar pues nuestros entornos de vida. Y como lo dice Herrera, que es nuestro director del curso, pues la subjetividad política es toda experiencia en que se vea implicado el sujeto con capacidad para incidir sobre su percepción, representación y configuración del mundo social y político, un sujeto que cuenta con la capacidad de elegir, de participar o de renunciar. Muy bien, entonces a partir de la revisión de las lecturas ya sabemos que tenemos que enunciar 3 características que nos ayuden a definir lo que es el sujeto, lo que es la subjetividad, el sujeto político, la socialización política y luego entonces sobre ese escenario de comprensión lo que vamos a hacer es discutir sobre esta pregunta que es ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política al desarrollo de una cultura política en Colombia, ¿cierto? Para esto mi recomendación es que tengan en cuenta las situaciones que nosotros vivimos actualmente en el país y que tengan en cuenta los objetivos de lo que es la psicología política, que ya lo hemos visto pues en la unidad anterior, y estos conceptos, ¿no? Porque creo que efectivamente la psicología política habla de esa necesidad de generar una conciencia acerca de lo que nosotros somos como sujetos sociales, como sujetos políticos, que tenemos esa capacidad de desarrollar una ciudadanía y por lo tanto incidir en el medio ambiente. Y en ese sentido es importante que consideremos que nosotros somos sujetos, que estamos en una permanente relación con una estructura. Esas estructuras sociales, políticas, económicas, son marcos de prácticas sociales, ¿cierto? Que son instituyentes, es decir, que van a incidir en mi comportamiento, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, pero que también son instituidas, es decir, nosotros somos capaces de interactuar, de influir en esas estructuras y de alguna manera pues incidir en que esas dinámicas puedan cambiar, ¿no? Esta relación que se da entre el sujeto y esas estructuras se maneja a través del lenguaje, por supuesto, pero también bajo estos mundo de lo simbólico, ¿no? De las representaciones, de lo que nosotros podemos entender, comprender y todo ese conjunto de signos y símbolos que nos ayuda a darle sentido, significado a las prácticas, a las ideologías, ¿no? Que vienen instauradas, pero que también nosotros podemos instaurar, ¿no? Y hay un proceso que, pues, se lo mencionaba hace un momento, ¿cierto?, de conciencia, que es lo que se llama como esta cognoscibilidad, que son esas decisiones, las decisiones que nosotros tomamos a partir de lo que pensamos, ¿cierto? Que podemos cada vez más ser conscientes, es decir, darnos cuenta de cómo es que vamos tomando esas decisiones y pues definitivamente pues esas decisiones y ese proceso de cognoscibilidad nos dice que las personas
tramitan el conocimiento social y a partir de ese conocimiento social, pues también tramitan su posibilidad de incidir, ¿no? De cambiar, de influenciar, de quedarse quieto incluso, porque eso es una de las decisiones que también podemos tomar en el devenir de las cosas. Entonces, a partir de esta lógica y bueno, de todo esto que estamos hablando, de lo que les estoy diciendo, pues pensemos en nuestro contexto, en nuestro país, en situaciones no solamente que tienen que ver con el conflicto armado, porque por supuesto hemos tenido muchísimas, o nuestra historia, digamos, está marcada desafortunadamente por un conflicto que no se ha solucionado y que lleva muchísimos años en el país, pero también tenemos otro tipo de situaciones, ¿cierto? Recientemente lo que pasó con la reforma tributaria, por ejemplo, y todo lo que eso desató, las ideologías políticas, las dinámicas mismas de los partidos políticos que en este momento, por ejemplo, que estamos en periodo electoral, nos tiene dividido al país, ¿no? Que cada vez pues encontramos más extremos de derecha a izquierda atacándose, bueno, en fin. Toda la historia del conflicto en Colombia, por supuesto, el narcoparamilitarismo que ha estado ahí implícito, también la narcopolítica, que es un fenómeno efectivamente el cual no podemos negar y tampoco nos vamos a escapar. El tipo de líderes y de dirigentes que hemos tenido en Colombia, incluyendo, por ejemplo, los líderes sociales y la política de descuido, de no cuidado frente a ellos, por ejemplo, que hemos visto recientemente en los últimos años, todos los procesos de injusticia, de impunidad, de corrupción que encontramos también, las diferencias que tenemos en nuestras regiones, porque somos un país rico en regiones, pero eso también genera unas diferencias y genera unos choques. Recientemente también ha salido a flote pues todo el tema del racismo, por ejemplo, la desigualdad en Colombia, todos estos procesos de inequidad, de injusticia, los acuerdos de paz que efectivamente pues han estado estancados en su aplicación, ¿no? En su implementación. Y bueno, y digamos que todo el conjunto de problemáticas sociales, políticas, económicas, la reforma a la tierra, por ejemplo, ¿no? La reforma agraria que ha estado pendiente desde tantos años atrás. Entonces, pensemos, digamos, de manera más amplia en las problemáticas que nosotros tenemos en nuestro país y desde ahí proponer cómo es que la psicología política podría llegar a incidir en toda esta dinámica para generar justamente una conciencia política mayor, ¿cierto? Y en la construcción de ese sujeto político. Bien, y para terminar pues este video de recomendaciones de esta fase, voy a anunciar pues bueno lo que es las recomendaciones en la entrega. Yo sé que ya muchos han hecho sus lecturas, sus aportes incluso individuales y ya están en la construcción, en el debate de la última parte de la consolidación del trabajo grupal para subir y tener el video. Entonces, en cuanto al trabajo individual, mi recomendación, si lo alcanzan a hacer y si es posible, es que cada uno de ustedes suba su trabajo al entorno de evaluación. Sin embargo, y entendiendo que además eso no está propuesto en la guía, si no lo hacen ni dejan sus aportes en el foro, no hay ningún inconveniente. Yo siempre voy revisando cuando califico, voy revisando los foros, los aportes, las fechas de entrega, en fin. Entonces, si no lo suben, pues no hay problema. Es solamente para dejarlo allí consignado y por si acaso alguno de ustedes hace algún ajuste final y el trabajo queda distinto o el producto de ese trabajo queda distinto en el foro al que se suba en el entorno de evaluación. Bien, con respecto al trabajo colaborativo, pues la idea es que si todos suben su trabajo individual, pues uno de ustedes se encargue de anexar el enlace del video en el trabajo colaborativo dentro de su entrega, ¿cierto? Por lo general que hace el rol de entregas, pues se podría encargar de eso. Sin embargo, vuelvo y repito, si no es así, no pasa nada, yo reviso desde el foro, lo importante es que si esté pues el video subido allí en el enlace o el trabajo con todo el contenido de lo que se espera que se entregue para el entorno, para el trabajo colaborativo. ¿Listo? Ahora, recuerden que el video es un video donde se refleje un debate entre ustedes, ¿cierto? Cada uno de ustedes va a hacer una reflexión sobre cómo es que la psicología política puede aportar en la construcción de un sujeto político en el país.
que lo piensen, lo reflexionen, lo preparen y a partir de esa preparación puedan ustedes hablarlo y debatirlo, ¿cierto? Es importante que cuando graben el video se vea el rostro de cada uno de ustedes y que también puedan tener algún apoyo, ¿cierto? Alguna diapositiva o una infografía o un recurso de imagen, lo que ustedes consideren, pero que siempre y en todo momento se pueda visualizar su rostro. Ahora que si no tienen ningún apoyo, no importa, pero lo importante sí es que haya un debate entre ustedes y que el argumento de cada uno de ustedes sea claro, sea conciso y acuda o utilice pues un lenguaje más técnico, ¿cierto? Un lenguaje que refleje esa comprensión conceptual a partir de la subjetividad, de la socialización política, de la construcción del sujeto social, de la subjetividad política, etc. ¿De acuerdo? Recuerden que el minuto, la idea es que pues si hay 10 minutos entre todos, y son 5 más o menos, son 2 minutos para cada uno, ¿listo? Traten de que el video pues también sea lo más fluido posible, que no se vea que están leyendo, sino que pueda entenderse y verse la opinión de cada uno y obviamente el manejo de cada uno de ustedes del tema, ¿listo? Les deseo muchísimos éxitos con la realización de ese video. Bien, finalmente pues quedo atenta, yo sé que ya quedan muy poquitos días, la idea es que ojalá puedan revisar este video antes de terminar el producto completo del trabajo, que sigan las recomendaciones, espero que les aporte, igual cualquier cosa estoy pendiente a través del correo, a través del WhatsApp, en el Skype me excuso porque no he sido tan eficiente, pero por WhatsApp sí soy mucho más rápida respondiendo, ¿de acuerdo? Muchos éxitos y bueno, ánimo que ya quedan poquitos días para el cierre de esta fase. Chao, chao.